Nos contaron que Bolívar soñó con la Venezuela que hoy tenemos. Nos juraron que el chavismo fue justicia social. Nos hicieron creer que la miseria vino del bloqueo. Durante más de 20 años, el régimen de Chávez y Maduro se sostuvo con una sola arma: la mentira. Mentiras repetidas en discursos, en cadenas nacionales, en los libros de historia y hasta en las paredes pintadas de las ciudades. Hoy vamos a desnudar esas mentiras, las que sirvieron para engañar a millones, para sostener una dictadura y para destruir un país entero. Prepárate, porque después de esto ya no volverás a ver la historia de Venezuela con los mismos ojos. Número 1. La mentira del 4 de febrero. El heroísmo de Hugo Chávez. El 4 de febrero de 1992 no fue un día de gloria, fue un día de sangre. Hugo Chávez, junto a un grupo de militares, intentó derrocar a un gobierno electo. La propaganda lo convirtió en gesta heroica, pero en realidad fue un golpe fallido que dejó muertos inocentes y un país al borde del caos. El famoso por ahora de Chávez fue explotado como símbolo de esperanza, pero esa frase escondía un fracaso, una insurrección que no representó al pueblo, que nunca fue consultado y que terminó con ataques en las calles y familias atrapadas entre balas. Con el tiempo, la propaganda construyó un mito fundacional. El 4F dejó de ser un acto de traición y pasó a ser presentado como el inicio de una revolución. Una mentira histórica diseñada para transformar a un militar derrotado en el mesías político de un país desesperado. Número 2. El mito de que el chavismo sacó a los pobres de la pobreza. Durante años nos dijeron que Chávez había logrado un milagro social, que millones salieron de la pobreza gracias a sus misiones. Pero la realidad fue otra. No fue un cambio estructural, fue una ilusión sostenida por un barril a más de $100. En vez de construir empleos, empresas o producción nacional, el chavismo repartió dádivas, bolsas de comidas, subsidios y casas incompletas. Todo dependía del petróleo. Y mientras el dinero entraba, la pobreza parecía disminuir. Pero cuando el precio del crudo cayó, la farsa se derrumbó. Las misiones quedaron vacías, los hospitales sin insumos y los pobres más pobres que nunca. Hoy, con más del 80% de la población en pobreza, queda claro: Chávez no sacó a los pobres de la miseria, los hundió en ella. Número 3. La mentira de que PDVSA era la empresa más poderosa del mundo bajo Chávez. PDVSA fue presentada como la empresa más poderosa del planeta, el orgullo nacional, la gallina de los huevos de oro. Pero bajo Chávez dejó de ser una petrolera y se convirtió en caja chica de la revolución. Ingenieros fueron despedidos y reemplazados por militantes políticos. La empresa financió campañas internacionales, regaló petróleos a países aliados y sirvió como banco de la propaganda chavista. Mientras tanto, la producción caía, incluso en los años de mayor bonanza.
El resultado fue devastador. De más de 3 millones de barriles diarios en los 90 a menos de 700,000 bajo Maduro. Lo que fue un motor de la economía terminó saqueado, destruido y arruinado. PDVSA no fue la empresa más poderosa, fue la mayor víctima de la corrupción chavista. Número 4. La mentira de que la oposición siempre fue unida contra Chávez y Maduro. El chavismo repitió sin cesar que enfrentaba una oposición unida, compacta, financiada por potencias extranjeras. La verdad es que la oposición venezolana ha sido un campo de egos, divisiones y traiciones. Unos querían diálogos, otros golpe de Estado, otros elecciones. Esa falta de estrategia común fue aprovechada por el chavismo, que supo presentarlo como un bloque golpista, cuando en realidad eran rivales, fragmentados y débiles. Las divisiones internas fueron el mejor aliado de la dictadura. Mientras la oposición se desgastaba discutiendo, el régimen consolidaba su control sobre militares, jueces y el poder electoral. La mentira de la oposición unida sirvió para victimizar al chavismo, cuando en realidad nunca tuvo un adversario sólido enfrente. Número 5. La mentira de que Chávez murió como un héroe del pueblo. El chavismo construyó un relato épico, que Chávez murió como mártir, amado unánimemente por el pueblo. Pero la realidad fue otra. En sus últimos años, el país estaba dividido como nunca. Millones lo idolatraban, pero millones lo odiaban con la misma intensidad. Su enfermedad se manejó con un secretismo absoluto desde La Habana, mientras al pueblo se le negaba la verdad sobre su estado real. Cuando murió, su entierro fue convertido en un espectáculo propagandístico. Imágenes cuidadosamente seleccionadas mostraban masas de devotos, ocultando el rechazo creciente. Chávez no murió como un héroe unánime, sino como un líder polémico, amado por algunos, odiado por otros, y responsable del desastre que dejó atrás. Número 6. El bloqueo es la causa de la miseria. El chavismo insiste en que el bloqueo es el responsable de la miseria extrema. Pero la historia demuestra que la pobreza, la escasez y la hiperinflación llegaron mucho antes de la primera sanción. Ya en 2013, con Maduro recién en el poder, Venezuela enfrentaba apagones masivos, colas interminables por comida y una inflación fuera de control. Todo provocado por expropiaciones, corrupción y destrucción de la producción nacional. El bloqueo fue la excusa perfecta para culpar a un enemigo externo. Pero la verdad es simple. La miseria fue fabricada en casa, mucho antes de cualquier sanción. Fue el resultado directo de un modelo político que destruyó todo lo que tocó. El chavismo construyó un imperio de mentiras, golpes disfrazados de gestas, pobreza maquillada como igualdad, una PDVSA saqueada, presentada como potencia, y un bloqueo usado como excusa.
La historia de Venezuela en tiempos del chavismo no fue la del socialismo redentor. Fue la de un régimen que mintió sin pudor, que manipuló al pueblo y que destruyó a un país con su propia propaganda. Las mentiras caen, pero sus consecuencias quedan. Y Venezuela es hoy la prueba viviente de lo que sucede cuando un pueblo cree más en discursos que en la verdad.